Jesús no era pobre. Ay, espera. Que Jesús no era pobre. Déjame sentarme bien ahora, que ahora sí se armó. Entonces la obra de Dios necesita ser financiada. Por ejemplo, un predicador que lo invitan de una ciudad a otra, hay que darle su cuarto. Claro que sí. Sí. ¿O usted quiere decir que Jesús acabando de nacer le llevaron una moña? Claro que sí. En buen dominicano. Y con eso se mantuvo bacano Claro, de ahí para adelante. voy a explicarle ¿Y ahora. por qué ejercían la carpintería si ya estaban burlados? Porque cuando la cosecha ya estaba, le robaba y le decía que no tenían que hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Que lo dice la Biblia. Pero claro, pero no en ese contexto. No haga tesoro en la tierra. Claro, pero no te está diciendo. Pero tesoro es hacer riqueza. Sí, claro. No eran 3 reyes magos. Eran 3, tampoco, perdón. No eran 3 sabios. Era una caravana. Curioso. Y no eran 3. No eran 3, era una caravana, porque en el mundo antiguo en ese momento no se andaba de poca gente. No eran Melchor, Gaspar y Baltasar. No, para nada. Una persona, por ejemplo, que se críe en una zona rural, el concepto probablemente de riqueza no lo tenga integrado. O sea, el nacimiento que ponemos abajo del arbolito, no, nada que ver. Nada que ver, eso es pagano. El nacimiento de abajo del arbolito es el pagano. 25 de diciembre es pagano, claro que sí. La gente entiende, no, todo lo de Dios es gratis. No, todo lo de Dios no es gratis. No, todo lo de Dios no es gratis. Ni la salvación fue gratis. O sea, que no me venga con eso a mí. El diezmo es algo que debe pagarse. Si quieres que te hablen siempre con la verdad, llegaste al podcast correcto. Así que suscríbete y síguenos en tu plataforma preferida para que siempre tengas los verdaderos códigos. Hoy nos acompaña Vladimir Castro, es un ministro cristiano, es una persona que no es un cualquiera, es un estudioso, es un académico, es una persona que maneja múltiples idiomas, es un maestro, que incluso maneja idiomas de los idiomas que nos ayudan a entender con profundidad los temas bíblicos. Es una persona que ha estado recientemente incluso en debates cristianos de altura, sosteniendo ideas de que podamos entender todo de la mejor manera. Bienvenido a los verdaderos códigos, Muchas Vladimir gracias, Castro. mi estimado. Hermano, en este episodio yo quiero que hablemos acerca de un tema que a muchas gentes le confunde, del dinero. Yo quiero que hablemos de dinero a nivel cristiano. Oh my God. ¿Cómo es la cosmovisión? Le pregunto esto porque hay iglesias que hablan de la prosperidad, solamente se predica el Señor tiene una gran bendición para ti, y hay iglesias donde parece que ser pobre es mejor. Sí, lo que pasa es que todo va a depender de la formación teológica del individuo. Para que entendamos esto claro, por ejemplo, tenemos el problema, como usted dice, de las iglesias que solamente se van por la línea de la limitación, probablemente de la escasez, pero lamentablemente es que tienen una comprensión flaca de la escritura. Porque la Biblia dice en Deuteronomio 8:18 que Dios es quien te da el poder para hacer riquezas. Ciertamente, Dios es un Dios tan de orden que Dios quiere que tú seas próspero. Dice la Biblia también en una de sus epístolas, que seas próspero así como prospera tu alma. Es decir, esto no está en discusión. Dios no está que mientras vivamos en este plano seamos prósperos, que podamos vivir bien, que podamos tener condiciones de vida sustentables, etc. Lo que pasa es también que hay un problema con todo el mundo, dependiendo del contexto donde se encuentre, desde su piso va a haber algo, y otro, dependiendo también de su piso, va a haber otra cosa. Una persona, por ejemplo, que se críe en una zona rural, el concepto probablemente de riqueza no lo tenga integrado. Ese es un punto muy importante. Por ejemplo, notemos que Jesús en su mensaje es un mensaje normalmente agrícola. Tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el contexto donde... Yo soy la vid, los pámpanos, que yo qué. ¿Por qué? Son metáforas agrícolas. Exactamente, porque ahí fue que él se crió y se desarrolló. Sin embargo, si íbamos a Judea, que es una zona menos agrícola y que era más urbana, entonces nos vamos a encontrar que está el templo, que hay ciudades, que hay un montón de cosas que justamente tienen la urbanidad, te cambia el contexto y la percepción respecto al dinero. Mucha gente quizás no entiende esto porque la psicología del dinero gira en esa tesitura. Tu ambiente, tu formación, tu contexto va a determinar en cierta medida ciertas cosas o te va a influir en eso. Por esa razón, mucha gente quizá también desconoce que la Biblia, y es aquí algo maravilloso. Por ejemplo, tenemos a David, que era un rey, que era poderoso económicamente, pero no era como su hijo Salomón. Ojo con esto. Salomón tiene una visión un poco más agresiva, pero es que fue formado por su padre. Claro, Salomón quizá entendiendo que debía superar muchísimas cosas de su padre o del entorno donde él estaba a nivel geográfico. Entonces él dice, no,
voy a hacer un templo enchapado en oro. Es distinto. ¿Por qué? Porque Salomón viene con otro también. Eso también tiene mucho que ver con la personalidad del individuo y lo que quiere alcanzar en la vida. Salomón sabía que y quería hacerle un templo a Dios, y como los templos del mundo antiguo eran costosos, porque un templo en el mundo antiguo usted no lo podía hacer como en el día de hoy. Tenía que tener ciertas características, y el de Salomón tenía oro en las paredes. Ya tú puedes imaginarte. Note que la reina del Saba le lleva barcos de oro. Los reyes de Seba, el rey de Egipto o de Seba, le lleva también barcos de oro. O sea, ¿por qué? Porque la visión de Salomón también, y eso va para mucha gente que tiene visiones, proyectos, ideas y sueños o metas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, dependiendo de tu meta y tu nivel de arraigo, de apego a esa meta, va a ser el nivel también de lo que vas a desarrollar. Entonces, a veces también las personas dicen, ok, aunque yo haya nacido en tal zona, en tal lugar, yo quiero romper ese estereotipo y esa limitación, y yo quiero subir un poquito más el nivel, y por esa razón también se arriesgan a hacer y a conquistar cosas que otros no. Hermano, y cuando se habla de estos textos, bienaventurados los pobres, cuando se habla que más fácil entra el rico en el camello, la aguja. Entonces, estoy hablando de citas ¿Está preparado random. para escuchar? ¿Usted escucha lo que yo voy a decir? Viene fuerte, o sea, que el que más fácil entra que yo que a la aguja. Tú sabes lo que estoy hablando, ¿verdad? Estoy preparado, pero estoy hablando de que hay personas donde ven la riqueza asociada a avaricia, asociada a pecado, asociada que fulano que es un cobrador de impuestos. ¿Sabes a qué me refiero, hermano? Correcto. Sí, por ejemplo, para que entendamos algo. Cuando la Biblia dice que bienaventurados los pobres de espíritu, habla de una bancarrota espiritual. Es decir, personas que cayeron en una situación tan baja que ya no pueden valerse por sí mismos. ¿Esos pobres del Sermón del Monte no son pobres económicos? No sé. La palabra es evión en hebreo y tiene que ver con pobreza espiritual, no pobreza de dinero. La Iglesia Católica, lamentablemente, por eso dije que si está preparado para escuchar lo que voy a decir. Estamos preparados, tire candela. En una que otras ocasiones, de manera maquiavélica, distorsionó y alteró textos. Por ejemplo, en el tiempo de Lutero, para que entendamos algo, pasaba algo muy interesante. Es que los campesinos sembraban 2, 3 tareas de tierra, y luego la iglesia, cuando la cosecha ya estaba, le robaba y le decía que no tenían que hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Que lo dice la Biblia. Pero claro, pero no en ese contexto. No haga tesoro en la tierra. Claro, pero no te está diciendo. Pero tesoro es hacer riqueza. Sí, claro, pero vamos a entender el contexto donde Jesús lo trata. Porque el texto no podemos utilizarlo en el día de hoy como que simplemente está diciendo eso para que nosotros no hagamos riqueza. Porque el contexto cuando Jesús lo dijo no tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, la iglesia tomaba textos al azar que tuvieran que ver con esa parte para decirle, por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Perfecto. Sí. En algunas ocasiones insertaron textos para que cuando lo leyeran, cuando la gente lo escuchara, adoptara lo que la Biblia dijera, porque la Biblia que lo está diciendo, y como el populacho, la gente de a pie no tenía la capacidad de acceder a esos documentos, tenían que hacer lo que supuestamente el documento decía. Y entonces cuando el que más fácil entra el camello en la hoja de una, como sí, en la hoja de una aguja, sí, es que la aguja, que es un rico en el cielo, en el terreno de los cielos. Es que camello, la aguja era la puerta pequeña. Sí, recuerde que las ciudades en el mundo antiguo. Yo estoy pensando en una aguja, de coser. No, que más fácil entra un camello en una aguja que un rico. O sea, no va Rainieri, no va Abinadel, no va para el cielo. Dice usted, Abinadel no va para el cielo, no va para el cielo. No, lo que pasa es que la aguja, recordemos que las puertas en el mundo antiguo estaba la puerta ancha, la grande. Ajá. Y está la puerta estrecha. Por eso Jesús dice, habla de la puerta estrecha. La puerta estrecha era una puerta pequeña por donde entraba todo el mundo, porque la puerta grande se abría solamente cuando iban a entrar grandes cantidades dentro de la ciudad. Entonces, entiendo. Exacto. Entonces esa era pequeña. Cuando el camello pasaba por ahí, dejaba la joroba porque es incómoda. O sea que la aguja se está refiriendo realmente, oye, qué dato, a la puerta de entrada de la ciudad, a la puerta angosta. Ok. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el camello pasaba, dejaba la joroba porque era una puerta bastante estrecha. Luego Jesús, vamos a ver lo que él habla, entrad por la puerta estrecha. Y habla de la puerta ancha, claro, la puerta de la ciudad. La grande y la pequeña. Entrad por la puerta estrecha. Es decir, el reino de los cielos te va a tomar aflicción, claro. No va a ser tan fácil quizá, pero es seguro. A eso él estaba aludiendo. Por otro lado, no está hablando en contra de los ricos, porque Jesús no era pobre. Ay, espérate. Que Jesús no era pobre. Sentarme bien ahora, que ahora sí se almuerza. Siervo. Vamos a poner un poco en el contexto de lo que sabemos los ignorantes como yo. Creo que se van a morir alguna vaca sagrada. Oye. En los ignorantes como yo,
lo que entendemos es que Jesucristo más o menos a los 30 años sale y recluta a 12 hombres y sin dar un golpe dura 3 años comiendo y bebiendo en casa ajena. Permítame matar. Digo yo, sin dar ni un golpe. Hoy te hospedan aquí, hoy te hospedan allá. Ellos tenían uno. Incluso le mataron a un amigo y lo llamaron. Que él se quedaba mucho tiempo ahí y ya era pana de todas las mujeres que le cocinaban y de todo. Y hospedaban a él y a 12 hombres más. Ahora, viviendo del cuento, digo yo, sagradamente, pero no que él estaba. Ay, señor, no se lo tome en cuenta. O sea, viviendo de que está hablando y la gente lo acoge. Está en esta ciudad. Hoy se quedó en Santiago, ven para acá. Hoy se quedó en La Vega, ven para acá. Ay, voy a tomar agua porque es que yo no. Aclare eso, ministro. Jesús era un hombre pobre que dormía de casa en casa. Permítame matar la vaca sagrada. Cuando él nace, dice que van no 3 reyes magos, como la tradición nos lo ha hecho entender. No eran 3 reyes magos. Eran 3, no eran 3 sabios. Era una caravana. Y no eran 3. No eran 3, era una caravana, porque en el mundo antiguo en ese momento no se andaba de poca gente. No eran Melchor, Gaspar y Baltasar. No, para nada. Perdón, hemos visto 3 todo el tiempo. O sea, es tradicional. No se burle de mí. Claro, no, porque es la tradición. Pero ahora la realidad, yo voy a decirle la verdad. ¿Qué pasa? Ellos vienen de Babilonia, dice que vienen del oriente. Al oriente de Israel, ¿quién estaba? Babilonia. Recordemos que en el año 585 Nabucodonosor se había sitiado a Israel, se había llevado a las personas y la había llevado hacia Babilonia. Ellos vienen de Babilonia, que era el imperio en su tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Judíos que habían hecho vida en Babilonia, entonces tenían que bajar porque ya fueron deportados a Israel. Se les dio la libertad de que pudieran llegar a su tierra. Qué curioso. Para ir de Babilonia a Israel, había que ir en caravanas por los ladrones y los malhechores. No podía ir solo. Punto número 1. Punto número 2. La Biblia nunca especifica que eran 3. Lo que especifica es que los regalos eran incienso, oro. Oiga bien, no una bolsita como los muñequitos de Robin Hood. No se especifica cuánto oro, ni cuánto incienso. Yo lo voy a explicar. Ni cuánta mirra. No era mirra, incienso y oro. Ok, permítame matar otra vaca sagrada. La mirra era más cara que el oro. ¿O usted quiere decir que Jesús, acabando de nacer, le llevaron una moña? Claro que sí, en buen dominicano. Y con eso se mantuvo bacano de ahí para adelante. Voy a explicarle ahora. ¿Y por qué ejercían la carpintería si ya estaban burlados? Porque otra vaca sagrada que se va a morir. Escuche aquí. El oro que le llevan se le conoce como el tesoro de Daniel. Hablé del año 585. Sí. Jesús es del siglo I de nuestra era. Es correcto. 400 años antes, Daniel venía guardando el oro y fundó una escuela en Babilonia. Y los discípulos de Daniel iban guardando el oro. Por lo tanto, esos sabios que fueron eran de la escuela de Daniel, que llevaban el oro que por 400 años se iba guardando de generación en generación para cuando naciera el Mesías. De hecho, ellos tienen que hablar con Herodes justamente porque hay que pagar aduanas. Y la cantidad del cargamento que llevaba era tan grande que pagaba. Ya la cantidad tenía aranceles. Ok, exactamente. Por eso... Perdón, señor. Hasta ahora, Vladimir, desde el momento que yo nací hasta el día de hoy, nunca había escuchado que a Jesús le llevaron una moña y que estaba burlado desde el día que nació. Claro que sí. O sea, pero a nadie, ni iglesia extremista de este lado, ni de aquel lado, tiene ni de que estudiar ningún con lado. nosotros para que aprenda un poco más de la cultura bíblica. Ok, y se lo llevan a un pesebre. No, que andan otra vaca sagrada que no vamos a salir de la parte del dinero, pero bueno, estamos en dinero. Estoy explicando. Quedan a un pesebre, no fue un pesebre. Con vaca y de toda la vaina, no. Nunca. La palabra pesebre es una palabra en latín. La palabra pesebre, que traduce la palabra hebrea, es la palabra sukkah, que era una choza, ¿verdad?, que se hacía durante las fiestas de Sukkot o tabernáculos, que es en la fecha de noviembre, de septiembre, octubre para nosotros. En esa fiesta fue que Jesús nace, la fiesta de Sukkot. El 25 de diciembre. No, ese es el Jesús pagano. El Jesús de la Biblia nace en octubre, septiembre, octubre. En un pesebre que en una sukkah, no es con cabaña, no es con vaca ni animales. O sea, el nacimiento que ponemos abajo del arbolito, nada que ver. Nada que ver, eso es pagano. El nacimiento de abajo del arbolito es pagano. El 25 de diciembre es pagano, claro que sí. Eso es romano, fue de Roma que lo traímos. Esa parte. ¿Y por qué entonces, si ya él tenía ese dote que le habían guardado de David, al día del nacimiento, la caravana de personas que vinieron de Babilonia o esos lugares, ¿verdad?,
se menciona el hijo del carpintero, fulano, o sea, de una forma como si él despectiva. no despectiva, porque la pobreza no es despectiva, el trabajador no es despectivo, como que él era de familia, de trabajador y humilde, que trabaja en la madera, ¿ya entienden? Cuando usted va al texto, y ojalá tuviera yo para buscarle el una texto. Biblia digital. Ahí, sí, ahora mismo, vamos a buscar. Por ahí. Sí, aquí vamos a buscar la palabra carpintero, porque que hay un problema. O sea, carpintero que brega con madera. O sea, cuando uno tiene que ver con la madera, está como que si yo el ebanista, que es el fino, que hace piezas pequeñas, bellas, y el carpintero, que hace columna, que hace el techo de una casa, que hace estructuras más grandes. Menudo. Mateo 13:55. Sí. Dice, voy a leerlo desde el 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Voy a dejar hasta ahí. Sí, el hijo del carpintero. Hay un problema aquí de interpretación. La palabra carpintero realmente es carpintero o hijo del carpintero. Es la misma expresión. Es un aramaísmo en español. Es como el dominicanismo. Cosas que solamente entendemos los dominicanos. Jesús habla dos lenguas que son sus lenguas vernáculas o nativas. El hebreo y el arameo. El arameo que él habla se le conoce como arameo palestino. Ese arameo que él habla, aquí, cuando usted lo entiende en su justo contexto, la palabra carpintero no tiene que ver con lo que usted describió, sino que tiene que ver o aludía a la erudición o a la sabiduría. Hijo del carpintero sería un hijo de un erudito o hijo de un sabio. No necesariamente de un hombre que hace madera o que techo de madera, puertas, estructuras de madera. Porque el carpintero hace estructuras de madera. Me voy un poco más lejos. Dentro de la clasificación de maestros del primer siglo, es decir, el momento de Jesús y los apóstoles, pasaba algo. Y es que habían 5 clases de maestros, pero había uno fuera de ese círculo que se le llamaba el carpintero, porque habían preguntas que solamente se le podían hacer a esa clase de rabinos. ¿Por qué? Porque ellos tenían más de 40 años de erudición o de expertise en el área de la Biblia o de la Torá, como se le llamaba. Lo que rompe aquí el paradigma es que Jesús no tiene ni 40 años de edad y le están haciendo una pregunta o está disertando en un nivel que era para un hombre. De carpintero, en un nivel carpintero. Exacto. Se ha ido profundo. Ministro, queríamos mantener esta cápsula breve, pero es imposible con tanto dato interesante. Para cerrar el tema de Jesús, porque tengo otros temas, Jesús entonces andaba autofinanciado y no andaba en la pobreza. Notemos algo. Para que entendamos, porque es que la Biblia, vuelvo y digo, o quiero que la gente que nos va a escuchar sepa esto, la Biblia es maravilloso interpretar la escritura, pero con las herramientas necesarias. Jesús, la mujer del flujo de sangre, le pone la mano, dice que lo tocó. Y Pedro le dice, pero Señor, por la multitud te aprieta. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿La qué? La multitud. Sí. Cuando un rabino entraba a una ciudad, que fue lo que pasó, mal llamado Domingo de Ramos por la Iglesia Católica, la Iglesia dice que Domingo de Ramos. Jesús entra a Jerusalén la primera vez y entra en un burro. Recordemos que la realeza en Israel era en burro que montaba. Salomón, cuando David lo instaura en rey, lo monta en un burro para que todo el mundo se dé cuenta que él es el rey. Punto número 1. Jesús entra en un burro y le palmas, porque era normal que cuando un rabino entraba por primera vez a una ciudad, se tuvieran palmas en las manos y se le decía, Hoshana, Hoshana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo vamos a decir entonces que Jesús es pobre si está entrando en un burro, que era el carruaje de la realeza, y le están haciendo pleitesía como un rabino? ¿Por qué lo digo? Porque los rabinos eran pocos vistos de que en el pueblo, cuando un rabino entraba o descendía del templo, que normalmente paraban ahí, descendían a la ciudad, al pueblo llano, la gente se escandalizaba y quería estar con ellos. Sí, pero no. Que estamos mezclando la gimnasia con la magnesia. El hecho de que él tenga un ministerio popular y que sea famoso, un famoso, que tenía muchos seguidores, tenía, tú sabes, su Instagram todo explotado, todo, estaba de Jesús, indica que mucha gente quiere verlo. Eso no significa necesariamente que él estaba sano. No necesariamente. Pero no le puso atención a lo que dije del burro. No, porque el burro es simbólico. ¿Simbólico? Porque era tan caro alquilar un burro. Pero le estoy diciendo que cuando David quiso instaurar, cuando vino Absalón queriendo tomar el reinado, David le dijo a Natán el profeta, monten a Salomón en el burro y paséenlo por la ciudad. Eso no significa que el burro es caro de alquilar. No. Es simbólico. No, simbólico no.
No, esa es la mentalidad de la interpretación de aquí hoy. En el tiempo de ellos, el burro era el carruaje de la realeza, repito. ¿Tú no me entendió? Ya lo estoy entendiendo, ministro. Entonces, todo eso, la última cena, Entonces, es autofinanciado. No, ahora vamos a la... Autofinanciado. O sea, le dice a fulano, ve, alquílame el hotel fulano, alquílame el salón embajador. Le voy a explicar. Renta un buffet que vamos a cenar este jueves. Chequea aquí. Heavy. El oro que le llevaron, ¿para qué usted cree que era? Realmente no lo sé, hermano, porque para mí eran 2 o 3 monedas que con eso ellos pagaron el ¿Usted cree pesebre. que a un rey usted le va a ir con 2 o 3 monedas? Le llevaron para pagar ahí y el viaje de vuelta. Oh. Que le quede, papá, dejen una propina en el pesebre y el viaje de vuelta, las 2 o 3 veces que rellenaron. ¿Usted no conoce las tradiciones del cercano Medio Oriente, cómo eran en materia de reinado? Realmente no estoy entendiendo qué volumen de dinero y si ese dinero alcanzó a tal edad adulta. Chequea porque aquí. eso no está especificado. Le voy a explicar. No, yo lo voy a explicar tranquilo. Todo va a salir bien. Mire qué pasa. El del oro era para su vestido, para sus estudios y para la comida. Su vestido, estudio y comida. Becao ahí con eso. Becao. De tal manera que a los 12 años es un prodigio cuando lo llevan al templo. Sí. Y está hablando con los escribas y los fariseos que tienen que hacer un examen oral para convertirse en rabino. Convertirse en rabino en el primer siglo, usted tenía que pagar 30 talentos. Voy a parar de aquí. 30 talentos. Usted trabajaba un día y le daban un denario. Si trabajaba un año, le daban un talento. Por 365 días de trabajo le daban un talento. 30 talentos es el trabajo de 30 años. De 30 años. Por eso a los 30 años, ¿qué fue lo que pasó? Inició el ministerio. Gracias, muy amable. Bueno, ministro, esto se ha ido profundo. Eran de que cápsulas de 10 minutos. Deje pasar al siguiente tema para que esto no se prenda en candela. Siguiente tema que tengo con usted. Diezmo. ¿Right? O sea, estamos hablando de dinero. Ajá. Diezmo. El diezmo es algo que debe pagarse. Bueno, para mí el diezmo... Debe, como una deuda. No. Que usted, por ejemplo, si usted cambia de trabajo, usted está en su iglesia, ¿verdad? Y cambia de trabajo y le dieron un ascenso, usted tiene que reportarlo porque ahora el 10% es otro número. No, lo que pasa es que el diezmo es y algo... si no lo paga, está en pecado. No, es que el diezmo es voluntario. Voluntario, claro dice que usted. Sí, claro que sí. Recordemos que el diezmo es como Dios le está diciendo a usted, pero yo te he dado de todo. Lo mínimo que tú puedes hacer es lo mínimo, te estoy pidiendo el 10%, ni siquiera es el 50%. No, ahora ya de ti está que tú te desprendas. Ahora, creo que el diezmo, la ofrenda y todo lo que tiene que ver con el dinero tiene que ver con el corazón del hombre. Es decir, está hecho para probar el corazón del hombre. Porque el hombre, notemos algo, Dios te da absolutamente todo. Ahora, ¿cómo tú vas a responder a eso? Te entregaron todo. Tú ganas, por ejemplo, 10,000 pesos mensuales en dominicano. Dios te está diciendo, yo te estoy dando y probando tu corazón. Yo te puedo dar muchísimo más. Ahora bien, vamos a ver cómo tu corazón se comporta en este nivel. Dependiendo cómo se comporta en este nivel, yo puedo hacer mucho más por ti. Dependiendo cómo tú te comportes en el próximo nivel, yo puedo hacer mucho más por ti. Hay que darlo entonces en la iglesia. Es lo más recomendable. Es lo más recomendable. Claro, en la iglesia, porque el diezmo era el alfolí que iba. Entonces, el ministro, por ejemplo, que le dice a su congregación que tiene la obligación de dar el diezmo y pone en culpa al que no lo está dando. No, así no. No se debe. Que le está robando a Dios si no lo da. Ministro, yo he estado en lugares, tal vez usted no ha estado en lugares como eso, yo he estado en lugares donde se maneja el tema del diezmo como una obligación y se maneja culpa al que no lo está haciendo. Claro. Y hay denominaciones en las que se persigue el que no lo está haciendo. Correcto. Toda la manipulación se debe al desconocimiento de la escritura. ¿Por qué? Porque al no formar a la persona en el conocimiento correcto de la escritura, tú tienes que recurrir a la manipulación para que te dé algo porque no tienes las condiciones para explicárselo bíblicamente. Eso es lo que pasa. ¿Y no será que esa manipulación por desconocimiento es muy conveniente para la financiación de la iglesia? Claro, porque es manipulación. Si es manipulación en todo el sentido de la palabra. Ahora, si tú le explicas al individuo y tú le dejas saber, ya tú le dejas a su conciencia, ¿verdad? Pero si tú le explicas con apertura, con holgura, con especificación, con detalle, con entrega, tú le tratas de explicar, mira, esto es esto y esto. Lamentablemente muchos pastores no enseñan acerca del tema porque el tema es un poco problemático, porque cuando se habla de dinero dentro de la iglesia hay emociones que salen a relucir. Es correcto, sí. Sentimientos que entran en fricción cuando se toca este tema, pero hay que tocarlo. Porque, por ejemplo,
usted pertenece a un club. Sí. Usted paga el club. Es correcto. Y usted no le exigen, usted no es obligado que usted lo hace voluntariamente. Entonces, ¿cómo es que en la iglesia y las cosas de Dios hay que obligarte? Entonces, en la mentalidad, como que la gente entiende, no, todo lo de Dios es gratis. No, todo lo de Dios no es gratis. No, todo lo de Dios no es gratis. Ni la salvación fue gratis. O sea, que no me venga con eso a mí. Entonces, yo siempre decía, hay gente que se esmeraban para ir donde brujos a consultarse y le mandaban a las 4 de la mañana, tiene que hacer tal cosa y gastar cuánto y tú lo gastabas. Y en lo de Dios, ¿qué pasó? O sea, entonces la obra de Dios necesita ser financiada. Por ejemplo, un predicador que lo invitan de una ciudad a otra, hay que darle su cuarto. claro que sí. Sí. Claro que sí. Un cantante que tiene un ministerio, vamos a poner, de música y se dirige a una iglesia invitada. Digo, yo no estoy hablando del pasaje, no, sino hay su pago. Su ofrenda. Su ofrenda. Claro, normal. Es que eso está bien. Porque eso es orden. Aunque la gente no... Porque es un sistema. O sea, eso es orden. Porque alguien está dedicado al ministerio. ¿qué? Tú enseñas. Pero, por ejemplo, en mi caso, ¿tú sabes cuánto yo invertí la última vez en libro? Hace pocas semanas. No, realmente no lo sé. ¿Cuánto? Estoy esperando libros que cuestan ¿cuánto? $200, $300, $500, $1,000. Normal. O sea, evidentemente que si yo te voy a facilitar lo aprendido, que no otro te lo va a hacer, o sea, lo más considerable es que tú puedas gratificar eso. En este episodio hemos desmitificado varios mitos según el ministro Vladimir Castro, que Jesús no era pobre, que la prosperidad está predicada en la Biblia y no necesariamente la pobreza, que hay múltiples versículos de la Biblia que están mal interpretados con respecto a incentivarte a la pobreza. Sí. Y que el diezmo no es obligatorio, pero las personas que manejan un ministerio que agrega valor sí tienen que ser remunerados por ese ministerio. Sí, claro. ¿Sería así? Tal cual. Oye, estos han sido los verdaderos códigos sobre el dinero según la visión de nuestro ministro Vladimir Castro. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, amado. Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los verdaderos códigos están en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcast y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.